Video número 3. En busca del sonido de la letra C. Miren, acá tenemos otras palabras para que prestemos atención a los sonidos. Esta palabra seguro que la reconocen porque la semana anterior estuvimos escuchando y conocimos el cuento de los 3 cerditos. Así que presten atención. Miren ya el sonido de la C acompañado por la E. Cerditos. Vamos a ver cuando la C está acompañada por la I. Cielo. ¿Vieron cómo suena diferente? Y miren, esta palabra, al igual que caperucita, es una palabra donde la C va a tener diferentes sonidos. Cuando está acompañada por la I, suena como la S de Silvana. Escuchen. Cinco. Uy, se me corrió la letra, perdón. Otra vez. Cinco. Así que ya saben algo nuevo. Hoy se me van las letras. Y encima este dedo es un poco debilucho. A ver, espérenme un segundito. Ahí está. Bueno, hoy aprendieron algo nuevo, ¿sí? Que seguro ya algunos se dieron cuenta. Entonces, cuando la C está acompañada por la E o por la I, suena como la S. Cerditos. Cielo. Y cuando está acompañada por la O, por la A o por la U, suena co. Acá, por ejemplo. Cinco. Así que atentos, atentos, atentos a que esta letra no les haga trampita, ¿sí? Ustedes ya igual ya conocen el secreto. Así que a leer con mucha energía. Besitos.